Un feliz aniversario. Bueno, también. Lo hacemos público. Feliz cumpleaños para mi señora y 10 años que compartimos la vida, así que un beso muy grande al amor de mi vida. Bien, bien. Cecilia, feliz cumpleaños. Después traernos los regalos. Sí. Bueno, estábamos hablando previo a como ocurre en el off de las radios. El tema de él, lo que le planteaban a Pablo, recién un oyente le decía, preguntarle a Pablo por qué no se hizo registro de oposición del asfalto en la calle Onelli, y que ahora habría una ordenanza que estaría presentándose o se estaría elaborando. ¿Qué pasó con esto? Sí, lo que se comenzó fue que la obra esa, que era la obra del gobierno nacional, en la cual se presentó en público y se avanzó en todo lo que tenía que ver con la obra en sí, fue una de las cuestiones que algo tiene que haber pasado dentro de la Secretaría de Planificación, que en su momento no se llamó al registro de oposición cuando se consiguió la obra. Igualmente eso se puede subsanar y se puede hacer ahora, de manera tardía, pero las razones en particular no hubo un impedimento. Como son obras que vienen del gobierno nacional, está la opción de hacer o no hacer el registro de oposición y hacer el cobro del asfalto. Nosotros estimamos que es un cobro que hay que realizar. Lo van a definir los concejales. Nosotros desde el Poder Ejecutivo vamos a hacer únicamente la petición. Qué bajo que está en materia de contribuyente frentista el pago del asfalto. Días atrás hablábamos con Torman y nos hablaba de que un 20% ha pagado el asfalto que tiene por su casa con el valor que se le ha ido a la vivienda a partir de que tiene el asfalto, ¿no? Sí, cuesta mucho muchas veces el cobro del asfalto, porque hay mucha gente que no entiende ese concepto que acabas de decir, que realmente se incrementa mucho el valor de la propiedad con el asfalto, más allá de las comodidades, y si comparamos con las calles, como están las calles, también la calidad de vida del vecino mejora muchísimo, pero cuesta mucho el cobro. Cuando asumimos, el cobro estaba en un 5%, se ha subido a un 20%, pero obviamente que falta muchísimo. Están haciéndose las intimaciones, se está haciendo todo lo necesario para proceder a ese cobro. Hay otro tema que también estaba planteado, y bueno, es el arreglo de las calles, fundamentalmente de lo que se viene haciendo con esfuerzo, ¿no? Hay una máquina que está parada en el patio municipal. ¿Qué pasa? ¿Está en rota? ¿Qué le pasó a esa máquina? Hay un rodillo que no es propiedad del municipio, que está ahí, que fue un préstamo para unos trabajos en particular que hizo la empresa Lago Escondido, y ahora está ahí en guarda hasta que la retire. Bien. Intendente, hablaba de esto de que se puede subsanar este registro de oposición. El otro día lo escuchamos a Torman, que había también allí un brete legal sobre la calle Perito Moreno, de que también en la gestión anterior no se había hecho el registro de oposición a esta obra de asfalto y que generaba algunos inconvenientes. ¿Se puede buscar ese mismo enfoque para subsanar esos problemas? Habría que evaluarlo jurídicamente. Algo me decían que en lo jurídico no permitía, porque aparte no corresponde a la gestión nuestra ese asfalto que se hizo en ese momento. En realidad, gran parte del asfalto que se hizo en la gestión anterior, que venía también a través de fondos nacionales, no se hizo el correspondiente registro de oposición, y por lo tanto hay cuestiones que complejizan un poco el cobro. Pero en cuanto a la pregunta si se puede subsanar, yo estimo que por estas cuestiones jurídicas no. Por los tiempos, los plazos, no estamos en el mismo plazo que la calle Onelli. La noticia hoy, que no debe ser muy grata y que está publicada, tiene que ver con la definición del Superior Tribunal de Justicia respecto a una inconstitucionalidad de artículos que tiene que ver con la tarifaria en el rubro corralones, en este caso quienes han hecho la presentación. ¿Qué va a pasar en adelante? ¿Cómo queda cómo se lee esto que ha definido el Superior Tribunal? Esto se lee que hay que hacer un arreglo, una modificación en este rubro en particular. Lo que se ha declarado inconstitucional es solamente este rubro, no la tarifaria en general, y por lo tanto hay que hacer correcciones para que no tenga el viso de confiscatorio, que es lo que planteó el corralón en particular. Se va a hacer un ajuste al valor, realmente hay que adaptar en ese rubro para que la justicia lo vea como no confiscatorio, y ahí la empresa determinará si sigue o no sigue haciendo algún tipo de presentación. O sea, ¿esta objeción de la justicia no genera un precedente jurídico en una eventualidad en otros rubros? No, tendrían que plantearlo, ir al superior y ahí se verá. Nosotros, en cuanto a los corralones, el valor obviamente que era más elevado que la media,
y era mucho más elevado que en otros rubros. Eso también había tenido que ver con cuando se debatió en el Consejo Deliberante, algunos concejales pidieron el aumento de ese rubro en particular. El caso es el concejal Candizo, que pidió eso, y el de Agencia de Loterías, que fueron los dos rubros que más se castigaron, por así llamarlo, en la tarifaria. Y bueno, y estas son cuestiones que pueden suceder, que tienen que ver con ese momento a propuesta de un concejal, obviamente. Yo simplemente con respecto a esto quiero decir que yo pensaba en lo que hace un Consejo Deliberante y las decisiones políticas de una política pública que se toma. La verdad que si todos los temas se judicializan, no avanzamos. Yo creo también en el derecho que tiene cada comerciante, por supuesto. Específicamente este comerciante vino a hablar con nosotros. Es una decisión, lo de la tarifaria, que se se tomó en términos, aparte siempre de las conversaciones, fue bueno, o sea, evidentemente, si uno se pone a reflexionar cómo se sustenta económicamente el municipio en cuanto a los aportes económicos de sus contribuyentes, la coparticipación y demás, no podríamos dar entonces ningún tipo de servicio. Ustedes hablaban recién del asfalto. El asfalto no lo usa solamente el frentista, el asfalto lo usa todos los vecinos. Estamos pidiendo que se haga más asfalto, estamos pidiendo que se haga más servicio, estamos pidiendo que se haga más red de agua, estamos pidiendo que se hagan más red de cloaca. Este Consejo Deliberante, a través del Ejecutivo, ha planteado absolutamente todos los temas que en otras gestiones anteriores no pasaban por el Consejo Deliberante por circunstancias que ustedes ya saben. Pero digamos que también me parece que si nosotros judicializamos absolutamente todos los temas de decisiones políticas que se toman, que tenemos que pensar en la solidaridad también. Un corralón también, por ejemplo, en el corralón de materiales, si nosotros pensamos en el monto que se mueve y demás, bueno, evidentemente los jueces deben haber analizado, vamos a respetar, por supuesto, dividido igual, un fallo dividido que no fue, sí, por mayoría, claro, 3-2, 3-2. Con dictamen de la procuradora a favor del rubro de la tarifaria. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Igualmente me parece que esto también, más allá del precedente jurídico que puede generar esto, también está, me parece que como obligando a la clase política, en este caso legislativa como ejecutiva, dos funciones. Primero, en el análisis de este tipo de tarifarias, que habrá que ver cómo, lejos de esa sectorización y de rubros generalizados, puntualmente marcar, me parece, para que no haya esto. Y la otra es que efectivamente tiene que haber un control del Estado, porque si no, claro, hay gente que no paga el asfalto, hay gente que no paga las tasas. Por supuesto, y estamos en eso. Y esto es lo importante. Yo no sé cuánto está hoy la cantidad de contribución en el municipio. ¿Cuánto alcanza el porcentaje? Siempre sigue siendo 60, baja. Está en el 60 cuando debería estar el 70, 80, 60 y muchos meses tirando al 45, 50. O sea, en baja, no 60 para arriba, sino 60 en baja, 60 en los picos de recaudación. De esto también hay que hablar de cierta velocidad del contribuyente, ¿no? Que lejos de cumplir con sus obligaciones tributarias, se hace el distraído y entonces terminan pagando los pocos que pagan por el que no paga, y después exige el servicio. Fue histórico, pero aparte tengo que decir, un poco volver a la historia. Nosotros teníamos una tarifaria que tenía que ver con una tarifaria económica. Eso se derogó, claro, y se volvió a la tasa de seguridad y higiene. Ahí me pongo un poquito en contador. Las tarifarias que han sido declaradas inconstitucional tienen que ver con un componente porcentual en la base de cálculo. Eso fue lo que se cuidó y lo que se cambió en cuanto a la nueva tarifaria, que es igual a todas las tarifarias de la provincia, que tiene muchas similitudes con la tarifaria de Bariloche, que queramos mirar de la provincia, pero lo que decreta el superior tribunal es que es confiscatorio, no se mete ni en los otros términos de la parte económica, sino en confiscatorio. ¿Qué quiere decir confiscatorio? Cuando es un valor por sobre lo que debería ser normal. ¿Qué quiero decir con esto? Si el corralón del Bolsón paga de tarifaria 32.000, 33.000 pesos, como debería haber pagado, y factura 100.000 pesos, 30% de sus ingresos se irían en eso. Entonces, confiscatorio. Ahí es donde hasta la justicia ponga un nuevo valor. El paso siguiente es decir, en vez de 3.000 es 29.500.
y ahí se vuelve a plantear y si ellos lo vuelven a recurrir. No, estoy dando ejemplos igual. No es sí, lo que de todas maneras no es resolución, no es resolutivo esto de, bueno, que se... Ni de evolución, claro, ni de nada. O que se equiparen valores, ¿no? No, bajo ningún punto de Eso vista. se va a tratar seguramente en el nuevo ejercicio. Exacto, en la nueva presentación de la tarifaria va a haber que hacer esa presentación con los nuevos valores. Nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con lo que fue fuertemente objetado desde nuestro lugar cuando hicimos una observación respecto al tema de lo que entendíamos era un fraccionamiento en Cerro Amigo y que, bueno, se entendió como subdivisión. Ordenanza que fue aprobada y que ahora está en un veto, eso lo entendemos. ¿Qué dice el veto? Es un veto parcial, por ahí, para hacer bien la cronología. En realidad, podría primero quiero aclarar que esto no es un fraccionamiento ni es un loteo. Esto hay notas de vecinos, distintos vecinos que llegaron al Consejo Deliberante desde el año pasado, donde nosotros, del mismo modo que los loteos, en este caso privado, hemos resuelto también en situaciones de más vulnerabilidad con respecto a certificados de ocupación, adjudicación de venta, en venta y demás. Esta ordenanza, la que fue vetada parcial, que ahora la voy a explicar, autoriza subdivisiones en general. Y después, el último artículo dice: facúltase al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir toda la documentación que sea menester a fin de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente ordenanza. Artículo 8 dice: determínase que toda infraestructura en servicio, sean agua, luz, apertura de calles, cloacas, etcétera, estará exclusivamente a cargo de los propietarios, no pudiendo realizar bajo ningún concepto reclamo alguno a la municipalidad. Y facúltase al Poder Ejecutivo Municipal a reglamentar las autorizaciones indicadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente ordenanza, de acuerdo a las normativas legales vigentes, en especial al Código Civil Argentino, al Código de Planeamiento Urbano de la Municipalidad y demás ordenanzas municipales concordantes. El interrogante nuestro era así: esto no es exactamente al revés. Bueno, debería ser al revés. Yo te voy a decir algo. Está dentro de las facultades del Consejo Deliberante, y aparte, en tratar de resolver una situación de viviendas, de uso de una tierra para poder vivir, que en este bolsón no tienen, y todos los días nosotros estamos resolviendo situaciones en la Comisión de Tierras, donde maneja la concejal Juliana Ortega, donde no solamente en esta situación de terrenos privados o de notas de particulares, sino situaciones de gente que vive en tomas, de gente que vive solicitando un certificado de ocupación, como recién decía. Nosotros tenemos que ir resolviendo, es nuestra obligación. Más allá, porque vos sabés que acá no hay lugar para donde vivir, ¿o no? Es una realidad. Aparte, yo quiero recordar también que este Consejo Deliberante, con el tema de laderas, cuando votamos el proyecto de laderas, creamos una tasa ambiental, donde el artículo primero dice: hecho imponible, créase la tasa ambiental por prestación de servicios inherentes a la prevención del control, monitoreo y auditoría en virtud del aseguramiento del cumplimiento de las normas ambientales y urbanísticas exigida por este municipio, cuando se autorice dentro del área rural o subrural de la zona la transición delimitada en el artículo 175 de la Carta Orgánica, y es de un 7% con respecto a la superficie. Quiero decir que cuando llega la norma al Ejecutivo, el Ejecutivo, de acuerdo a sus áreas técnicas, teniendo en cuenta que había un precedente de hecho, esto ya estaba y había que tratar de solucionarlo. 4 familias, 5 familias, 6 familias, gente que también había, digamos, que le quería dejar a sus hijos porque alguien había fallecido, un montón de situaciones. Entonces lo que se le hace, se le da esa herramienta, no quiere decir que nosotros exceptuamos y fraccionamos, le damos la herramienta al Ejecutivo, y el Ejecutivo, con las áreas técnicas correspondientes, con toda la normativa, se le aplicarán. Si no correspondía,
un llamado de atención al que vendió y demás, pero para tratar de darle respuesta a esa situación de familias el otro interrogante que pedían el otro la luz y el ¿cuál gas. es el beneficio del municipio en este caso con el beneficio es regularizar situaciones que están ya de hecho en la práctica, o sea, en ese lugar la parte que se intenta o se prevé regular es la parte que está construida, la parte que ya compraron los vecinos, no se va a facilitar un negocio a un privado, y siempre y cuando se cumpla con el impacto ambiental, con la captación de agua, con la carga del lugar, con la ordenanza 126, con la ordenanza 127. Por ahí a la pregunta que sí hacía si el proceso podría haber sido inverso, totalmente podría haber sido inverso. Esto es una irregularidad que viene de tiempo. ¿Y qué hacemos? A ver, yo te pregunto, ¿qué hacemos? Y me parece que primero habrá que ver antes de aprobar una... Para cerrar mi idea, sí podría haber sido al revés, pero está dentro de la facultad del Consejo Liberante, ante la presión de los vecinos, ante la cantidad de pedidos que tenía, es decir, actuar como disparador. ¿Pero cuántos vecinos presionan Pogliano ahí arriba? Y unos 20 vecinos. Y no son 20 lotes. Yo les voy a decir una cosa. En eso más o menos 20. No genera como concejal. A ver cómo termino la idea. Sí. Esto no genera un precedente, una jurisprudencia legal, cosa que el día de mañana otra gente decida saltearse esos pasos previos. Porque hay que hacer un blindaje. Igualmente tenemos otra opción, dejarlo como está. Dejar que ese lugar que tiene 20 familias ya prácticamente viviendo en el lugar, quede como está. También esa la vamos a evaluar cuando llegue al Poder Ejecutivo y veamos si alguno de los puntos no se cumple y no se permite o no se puede hacer. Porque son situaciones de hecho. El consorcio que permite el Código Civil está avanzando por sobre todos los lugares que no debería avanzar. ¿Cuál es la respuesta que debe dar el Estado? Un nuevo Código Urbano, con evaluaciones de profesionales que permitan hacer un blindaje y que no avance esta situación, si no se va a lotear toda la Villa Turismo y un desastre. Pero justamente con esto también, ¿no? El CPU, digamos que tiene de alguna manera unas cuestiones de dudas, absolutamente, y me parece que habría que resolver también eso con anterioridad. Incluso hay un gran interrogante. Una ordenanza 127, ¿puede sufrir excepciones? ¿Una ordenanza que se promulga o se veta? Acá no está sufriendo ninguna excepción, porque todavía no se trató sobre la 127. Sin embargo, lo dice... No se excepciona por la ordenanza, dice que cumpla las ordenanzas vigentes del Poder Ejecutivo. Ustedes tienen una información del primer proyecto que se modificó. Sí, que es igual a este. Y no es igual. No, señor, no es igual. No. No, y este no tiene anexo, no es igual. A ver, lo importante es que nosotros queremos saber de cuál es la diferencia entre subdivisión y fraccionamiento, que esto es lo que generó, me parece, la cuestión de la discusión. En realidad, ¿En qué se diferencia un fraccionamiento y una subdivisión? Por ejemplo, nosotros con el loteo de laderas ¿qué hicimos? Autorizamos el fraccionamiento. Es otra cosa. Previo estudio de impacto ambiental, de suelo, acá de agua. No había familias viviendo adentro. Sí, no había familias adentro viviendo. Nosotros tenemos pedidos de familias, de personas que han comprado a privados en una situación especial, que quieren tener la luz, el gas, el agua. El municipio les va a exigir absolutamente todo lo que corresponde, porque hay inclusive con el respecto al agua o la preocupación de vecinos con respecto a esto, hay en esto que vos mencionabas recién, y después en otros lugares. Ahora nos llega un veto del Ejecutivo, pero solamente quiero aclarar que es un veto técnico, donde dicen vetar en forma parcial la ordenanza 087 del 2017, sancionada por este Consejo, en el artículo primero, el cual quedará redactado, digamos que lo que nos dicen es autorizar la subdivisión en general de la parcela designada catastralmente, sección eje, manzana y demás, en su artículo cuarto, el cual quedará redactado de la siguiente manera: autorízase la subdivisión de la parcela designada catastralmente como lote, lo que nosotros nos habíamos confundido en el número de lote. Ese es el artículo 1. A lo que vamos, que esto no autoriza ni medio lote. Ni medio lote. No tiene ninguna en general,